Bueno, bienvenidos a la tercera charla ya de la Semana del Diseño 2018. Muchas gracias a todos por venir y especialmente a nuestros ponentes, Ana Moliz y Lole Román, que vienen a hablarnos de su proyecto Fonttown, que es un proyecto tipográfico muy interesante. Es una aplicación, una web. Bueno, vamos a descubrirlo ahora con ellos, aunque yo sé que hay muchos ya, sobre todo los de diseño gráfico, que ya la conocéis, ¿verdad? Los de publicidad un poquito menos quizás. Bueno, pues muchísimas gracias por venir. Ana ya vino además el año pasado, ¿verdad? Hace 2 años, en la primera Semana del Diseño. Venía doble, venía con mi bebé dentro en la barriga y yo, veníamos los dos. Muy bien, y la verdad es que el taller que impartió Ana fue fantástico con Vicente de Brigada Estudio, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues fue fantástico y entonces nos hace especial ilusión que repitas este año también en esta tercera semana. Muchas gracias. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué tal, corazones? 5 de la tarde, hora muy buena para escuchar una charla de tipografía. Bueno, hola a todos. Uy, espérate. Hostia, espérate, esa no era. No se ha actualizado. No me digas. Cosas del directo. Ahí está. Muy bien. Ole. Ya está, esta es la buena. Bueno, pues yo me voy a presentar a mí misma. Bueno, no sé si hay alguno aquí que estuvo hace 2 años cuando yo di la charla. Bueno, me llamo Ana Moliz, soy diseñadora gráfica, también soy diseñadora editorial. Doy clase de diseño gráfico, o sea, soy profesora de diseño gráfico y tengo la especialidad también de tipografía, ¿no? Y bueno, y hoy vengo acompañada de mi compañero Lole. Qué bonito. Pues sí, bueno, yo siempre me gusta presentarme. Bueno, ahí tenéis el Twitter, ¿vale? Para lo que haga falta, para cervezas también, importante. Y bueno, siempre me gusta presentarme con uno de mis mejores momentos, ¿no? Es decir, cuando Ken Barber firmó mi prótesis. Sí, me levanto todos los días con el pie izquierdo, efectivamente. No tengo otro. Entonces, eso, sí, al final ya viendo eso dices, hostia, se puede ver el tipo de friki que podemos llegar a hacer de la tipografía, ¿vale? Así que espero que después de esta charla soñéis con tipografía, cuando veáis una curva de una A, digáis, me pone brutísimo, o sea, esa A, ¿vale? O bruta, ¿verdad? Pues pasa nada. Es decir, de hecho, bruta es una tipografía que tenemos en Fonttown, muy buena. Sí, muy buena. Perdón. Y nada, vamos para adelante. Bueno, nosotros venimos sobre todo a enseñaros la herramienta en la que llevamos trabajando bastante tiempo, que se llama Fonttown, ¿vale? Que es una aplicación de escritorio, pero también venimos a un poco enseñaros y mostraros nuestro amor por la tipografía y sobre todo la importancia de la tipografía que tiene en diseño gráfico y en diseño en general, ¿eh? No os penséis que solamente la tipografía está en diseño gráfico, pues la tipografía está en todo. O sea, incluso, bueno, si eres de comunicación, interiorismo, gráfico, editorial, cualquier cosa, porque nosotros leemos la mayoría de los contenidos y todos esos contenidos tienen texto. Pensar que al cabo del día, todo lo que hacéis desde que os levantáis hasta que os acostáis, básicamente tiene texto. O sea, tiene texto, yo qué sé, cuando tienes que elegir una película en Netflix, tiene texto, pues, todas las tiendas donde entréis a comprar cualquier cosa, tiene texto el Facebook, tiene texto todo, y todo ese texto se elige, ¿vale? En pro de algunas características y es súper importante. Entonces, nosotros decidimos, bueno, se decide hacer Fonttown, sobre todo no solamente para crear una herramienta que nos sirva más a la gente que estamos en contacto continuamente con el texto, sino también para los estudiantes enseñarle un poco y que aprendan el valor de la tipografía y lo importante que es la elección tipográfica a la hora de afrontar un proyecto, pero desde la base, o sea, desde que uno está empezando con el diseño. En ese caso, pues para nosotros el diseño gráfico lo es todo, en la medida de todo, ¿no? ¿Verdad? Es como... Uy, sí. Mira que mi tía es monja, ¿vale? Sí, aunque tenga estas pintas. Pero es una discusión que tenemos. Yo, como digo, lo más cercano que he tenido de religión ha sido la tipografía, ¿vale? Es decir, mira que en Jerez hay mucha Semana Santa, hay muchos... Sí, para mí pues un poco lo mismo, ¿no? El mismo cariño, el mismo valor, la misma... No sé, ¿cómo decirlo, no? Un sentimiento al final, ¿no? Es como que no sé qué hay, pero al final, si un usuario, la experiencia de usuario es mala, al final podemos tener que no te utilice, si no te utiliza no te compra, si no te compra no entra dinero, si no entra dinero al final igual tienes que buscarte otro trabajo, ¿no? Con lo cual hay que ver que es muy importante seleccionar una buena tipografía para que el usuario al final pueda captar el contenido, ¿no? Es decir, que entienda lo que les quería decir, ¿no? Esto es lo mismo que, por ejemplo, las cláusulas del banco no pueden tener menos de 12 puntos, ¿no? Para que se enteren bien. De hecho, el otro día, ya pensamos aquí en la anécdota, el otro día nos salía un proyecto de tipografía a medida de un banco, ¿vale? No sabemos cuál tampoco, donde la tipografía no podía utilizarse en menos de 12 puntos, ¿vale? Era un requisito del proyecto, ¿no?
Y eso se puede, vamos, lo veremos al final de la charla, cómo se puede ir mucho más allá de crear no solo un sistema para escribir, sino también crear un sistema para, digamos, articular otro tipo de mensajes, ¿no? Puede ser el limitar el cuerpo de la tipografía a cierto cuerpo de texto, ¿no? Para nosotros está claro que la tipografía es todo y es la materia prima con la que trabajamos, sobre todo cuando somos diseñadores gráficos, editoriales, etcétera. Pero no solamente lo decimos nosotros, sino que si ponéis a leer o leéis artículos sobre grandes diseñadores o grandes diseñadoras, como en este caso Paula Scher, ¿vale? Que puede que sea una de las diseñadoras gráficas más importantes ahora mismo a nivel internacional. Ella ya dice, por ejemplo, en frases muy famosas como que la palabra tiene significado, la tipografía alma. La combinación de ambas es espectacular. De hecho, uno ve sus trabajos y realmente sus trabajos son espectaculares. Luego tenemos, por ejemplo, otra frase de Beatriz Ward que dice que la tipografía bien utilizada es invisible, así como la voz perfecta modulada es el inadvertido vehículo utilizado para la transmisión de las palabras y de las ideas. Al final, todos los mensajes que nosotros tenemos que transmitir, muchas veces lo transmitimos de manera visual, pero otras veces lo tenemos que transmitir a través de texto. Y bueno, esta frase es mía, que también la meto por ahí, porque me quedó muy bien el día que la dije, ya es como que me la voy a tatuar, que es la tipografía, la espina dorsal del diseño gráfico o su cimiento. Porque si algo es fundamental en diseño gráfico es que nosotros tenemos que transmitir un mensaje. Y ese mensaje tenemos muchas maneras de transmitirla, y entre ellas pues siempre el texto y la tipografía pues siempre va a estar ahí, ¿no? Para que veáis un poco, porque sé que aquí hay muchos que están estudiando diseño, otros que diseño interior, otros comunicación, etcétera. No penséis que yo qué sé, por ejemplo, yo aquí donde me veis, yo empecé estudiando interiorismo, con lo cual la persona que estudia interiorismo que me diga que la tipografía no es importante, aquí tiene el ejemplo de que sí que lo es, y mucho, porque en realidad es importante en todo. Tenemos tipografía en branding, que es lo que hablábamos antes. Tenemos tipografía en packaging, en todo lo que compramos día a día. Ahí siempre tiene tipografía. Ya no la tipografía de la propia marca en sí, sino algo tan fundamental como leerte los ingredientes de las cosas que compras, o si alguien es celíaco, que tenga que tener una buena tipografía para que se entere si ese producto lo puede comprar o no. En fin, toda la información que necesitamos saber. En diseño editorial, ¿vale? Ya no solamente diseño editorial de libros, de revistas, sino catálogos, folletos y cualquier cosa. Y ya no es diseño editorial solamente de print, ¿no? de impreso, sino también publicaciones digitales, porque también estamos hablando que hoy en día se hacen un montón de publicaciones digitales. En señalética, interiorismo, espacios, súper importante también la tipografía, ¿vale? Cuando nosotros diseñamos un espacio, ya sea una tienda, ya sea un bar, ya sea un restaurante, cualquier tipo de proyecto de diseño de interiores, en algún momento va a tener también tipografía, ya sea por la señalización, ya sea por en este caso, no sé, por poner el tema de los helados, ya sea por la marca. En fin, también hay tipografía en un proyecto. Y ya no solamente en el proyecto en sí, sino que todos los proyectos se presentan. Y cuando tú estás trabajando en una agencia o en un estudio, lo que sea, tú tienes que hacer una presentación de tu proyecto al cliente. Y esa presentación necesitas texto para presentarlo. O sea, es que el texto básicamente está en todo. Y por supuesto en el ámbito digital, o sea, web, aplicaciones móviles, publicaciones digitales, en fin, en general en todo está la tipografía. Tono de marca. Tono de marca. Además, estas cosas que son tan románticas. Sí, al final, como comentaba Ana, ¿no? Es decir, llego, creo. Sí, perfecto, gracias. Sí, como hablábamos, está en todos lados, ¿no? Al final, de hecho, hay proyectos que son across, ¿no? Es decir, que no solo es un proyecto editorial digital ni un proyecto editorial de impreso, sino hay proyectos que están en digital, están en impreso, están en pantallas de, no sé, de 3 metros por 5, a lo mejor en Gran Vía o en cualquier cosa, incluso están en pantallas que estás viendo todos los días en viendo los precios, por ejemplo, ¿no? Y al final tiene que haber una comunicación con el mismo tono de marca, ¿no? No es lo mismo decir, tú siempre serás mía, con una forma romántica, ¿no? Esto te lo mandan el día de los enamorados y dices, ¿qué es más apañado que todas las cosas, ¿no? Más apañado. Si te dice esto, puedes haber dos cosas, ¿no? Dice, una de dos, me quiere mucho, ¿sabes, no? O me quiere mucho, me está diciendo que es aventurero, ¿no? Igual, ¿no? Chiquillo, es que el tío, joder, me va a llevar de safari, ¿sabes? O dice, igual me acojona un poco, ¿vale? Esas son las dos cosas, ¿no? Y si vemos el mismo ejemplo
con una marca, ¿no? Que sea con Papyrus, no sé si conocéis esta tipografía, que es... Si no, no es necesario conocerla. Claro. Podéis vivir perfectamente sin ella. Totalmente romántica, ¿no? También, de hecho, hay muchos vídeos, es decir, la cultura, bueno, lo que es la gráfica del cine en los últimos años ha bebido mucho de Papyrus, se ve que nos querían... Sí, les gustaba cómo funcionaba, pero claro, no cómo comunicaba, ahí ya es otra cosa, ¿no? Si vemos el mismo ejemplo de tipografías hechas a medida para diferentes marcas, y aunque sean sans serif, todas ellas se ve que tienen un tono, se ve que tienen una comunicación, que transmiten al final de alguna forma cómo es esa marca, cómo quiere transmitir esa marca al usuario y cómo la tiene que vivir el usuario, ¿no? Y de hecho ya no solo la tipografía, si estamos hablando que la tipografía está en todos lados, es una experiencia de usuario casi de 360 grados. ¿Qué es lo que mola de esto? Porque tienes que ver en todos lados si funciona bien la tipo y tú... Vale, funciona bien en baja resolución, pero en un iPhone 708 igual no tan bien, ¿no? O si mi proyecto tiene resoluciones más bajas en dispositivos móviles, no todo el mundo tiene un iPhone 8 o un iPhone X, yo no sé qué número vaya. Cualquier día me pierdo. Bueno, me pierdo si alguna vez me he dejado la pierna en casa, fui tú, y sale la pata coja, y digo, me falta algo. ¿Qué será? En ese caso tenéis que fijaros que cuando hacemos un proyecto, los proyectos normalmente tienen un largo recorrido, es decir, uno no empieza pensando que, por ejemplo, una marca de branding, ¿no? Que una marca de branding solamente la tipografía la va a necesitar para hacer la imagen corporativa y que se va a quedar ahí o a lo mejor en la papelería, sino que a lo mejor un proyecto puede ser muy grande y ese proyecto puede acabar siendo la imagen corporativa de un restaurante, que también hay que diseñar el espacio restaurante, que ese restaurante va a tener una web, que a lo mejor también tiene una aplicación móvil, que es lo que dice entonces Lole. Tenemos que usar la misma tipografía y esa tipografía tiene que tener mucho recorrido porque no solamente tiene que ser una buena tipografía para impresión, sino que también tiene que ser una tipografía que sea muy legible para la parte digital, ¿vale? Entonces, que ya hoy en día no hacemos, los diseñadores no nos dedicamos solamente a hacer proyectos que se van a quedar solamente de impresión, sino que ya es que el mundo digital está casi, bueno, que es que está ya, todo lo hacemos con digital. Entonces son proyectos de largo recorrido, entonces siempre en ese sentido pues tenemos también, que es muy importante que sepáis que tienes que tomar una decisión buena desde el principio porque te tiene que seguir acompañando durante todo el camino y el recorrido de ese proyecto. De hecho, lo que comentábamos, este ejemplo es concretamente un ejemplo de una tipografía hecha, pensada, diseñada desde el primer momento para pantalla, ¿vale? Y tiene ciertas características, ¿vale? Que son básicas, ¿no? En una tipografía para pantalla, una altura de X amplia, ¿vale? Que sería la altura de X, digamos, de lo que es... Esto es una pequeña jodienda, no puedes hacer así, ¿vale? Pero bueno, lo que sería una altura de X amplia, que sería la altura de la N, de las minúsculas, sí, efectivamente, gracias. Y sobre todo también las formas abiertas, ¿no? Es decir, por ejemplo, veis en la A, en la G, en la E, cómo esa forma, digamos, de la salida impide que haya problemas de legibilidad en pantallas que a lo mejor no tienen mucha resolución o impresos que no tienen mucha resolución, a lo mejor con un papel más machacado, ¿no? Aquí vemos otro ejemplo de otra tipografía, en este caso para sistemas operativos, que esta es Roboto, ¿vale? Y como veis, juega tanto con formas abiertas en la E y la G, mientras que en la A es un poco más cerrada. Eso permite que el cerebro reconozca mucho antes esta A que la anterior, en cuerpos de eso, en textos muy cortos. Si tú al final un sistema operativo, cuando te dice, vas a borrar este archivo, tú tienes que leerlo rápido, ¿no? No lo borro, que igual me sirve para otro día. Vale, y esto tiene, de hecho, Roboto es curioso, es una de las pocas tipografías que ha, digamos, sí, ha sido más importante en el lanzamiento de un nuevo producto. Cuando sacó, no sé qué versión ya, de Android, no sé qué versión de Android era, sacaron Roboto. Android, y viene otra vez también con el recorrido del proyecto, incluso ya no solo en los diferentes canales o medios, sino también incluso en el tiempo. Si Roboto, Google quería lanzar Android en Europa, Vietnam y varios países, ¿no? Vietnam era importante porque es un mercado, digamos, que está en auge económicamente hablando, ¿no? Con lo cual es una prueba de a ver cómo respondía ese sistema operativo en eso, o esos móviles en ese mercado en concreto, ¿no? Entonces, claro, no soportaba el vietnamita, que lo tiene el Devanagari. Estas palabras ya. ¿Vale? Entonces, claro, y dice, quieto.
espérate que como salgamos allí, vale que sepan inglés, pero hostia, igual no es la misma experiencia de usuario de sentir tu propio idioma, ¿no? Es como si no existiera la ñ, como pasa en la mitad de tipografías de Dafont, que te la descargas. Venga, ¿a qué la conocéis? Y a qué ha pasado que la ñ dice, joder, otra vez. O las tildes. O las tildes. Ay, madre mía, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho yo con esto, Dios mío? Para merecer esto, ahora tengo que seguir buscando otra vez. Sí, al final es un poco eso, ¿no? Es decir, fijaos hasta dónde llega una tipografía y sobre todo la conciencia de un ser humano que le convenció al otro, al jefe, diciendo que si no tenemos esos glifos vamos a tener que retrasar el producto, ¿no? Eso para mí es como este ejemplo a seguir. ¿Qué pasa? Sí, dale, con confianza. Vale, ya... Bueno, entonces, un poco también para explicaros cuál es el sistema, ¿no? A la hora de elegir tipografía, lo primero que tenemos que hacer es ver la envergadura del proyecto. O sea, si nuestro proyecto solamente va a ser se va a quedar en impresión, si va a llegar a digital, si llega a digital, si se va a ver en qué tipo de pantalla, un poco, casi siempre ese es lo primero que tenemos que ver, ¿no? Elegir una tipografía que nos acompañe durante todo el recorrido, ¿no? Y muchas veces como, bueno, elijo una tipografía corporativa para un proyecto de branding, pero luego me hago una web y no continúo con la misma tipografía corporativa, sino que me cojo una de Google Font porque es gratuita y al final el mensaje que estoy transmitiendo desde mi web no es el mismo que el que estoy transmitiendo desde mi imagen corporativa, porque son dos tipografías diferentes, son dos tonos diferentes y eso también puede influir un poco influye un montón en el proyecto, ¿no? Si es, por ejemplo, un proyecto donde va a haber mucho texto, ¿vale? Entonces nosotros necesitamos, bueno, pues va a haber, por ejemplo, un proyecto editorial, ¿no? Nosotros necesitamos que sea una familia amplia, que tenga un montón de estilos, que tenga un montón de pesos, que tenga cursiva, que tenga negritas, que tenga light, que tenga un montón, ¿no? Porque a lo mejor nosotros necesitamos transmitir ciertos mensajes o tenemos varias partes en diseño editorial que tenemos que varios elementos editoriales, ortotipográficos también, que tenemos, no sé, pues, por ejemplo, queremos poner algo en negrita porque es un resaltado de alguna cosa en particular, o un ladillo editorial, en fin. Necesitamos siempre una familia mientras más amplia mejor. Luego lo que decía, lo del vietnamita, parece una tontería, pero es súper importante. O sea, nosotros tenemos que elegir tipografías que tengan los glifos del idioma que estamos trabajando. Y digo que es muy importante porque a mí, en mi estudio, o sea, yo lo aprendí a base de cagarla, como se dice. O sea, cuando empecé con mi estudio de diseño, o sea, uno de los primeros proyectos que me entraron fue un proyecto editorial para Finlandia. Entonces, Finlandia entra un poco dentro del rango de lo que son los idiomas latín, ¿no? O sea, latino y tal. Pero sí que es verdad que los finlandeses tienen ciertos glifos que no corresponden al alfabeto como latino, ¿no? Entonces, bueno, yo no era consciente de la importancia que tenía eso. Entonces, pues elegí una tipografía que sí que me aseguraba que tuviera glifos para idiomas nórdicos, o sea, países nórdicos, pero no tenía los glifos del finlandés que yo necesitaba. Entonces, a la hora, no solamente el proyecto era para Finlandia, el proyecto era para un montón de países nórdicos. La empresa estaba en Noruega, en Suecia, en Dinamarca y en Finlandia. O sea, la empresa estaba en 4 países diferentes. Todos los banners y toda la parte gráfica se hizo con una tipografía y cuando llegó a Finlandia resulta que no podía usar esa tipografía porque no tenía esos glifos. Total, que imaginaros el problema, porque todas las piezas gráficas tenían un mismo aspecto, una misma línea gráfica, pero ahora teníamos que cambiar la tipografía por el tema de los glifos finlandeses. Entonces aquello pues fue... Eso es un desastre total, ¿no? Sobre todo para una persona que está empezando y la verdad es que es algo que espero que no os pase nunca porque a nivel profesional, bueno, pues denota que estaba empezando, ¿no? Cosa que yo no quería que se me notara mucho y se me notó un montón. Entonces, como súper importante que tengáis muy, muy claro el idioma con el que estáis trabajando, sobre todo también a la hora de trabajar con el software, sobre todo si estáis trabajando con InDesign. Acordaros siempre de marcar el idioma en la casilla correspondiente a InDesign, porque si no luego vais a tener un problema bastante gordo. Hoy en día que casi todas las tipografías te explican, o sea, o hay cuando la estás buscando y tal, pues tienen la información de dónde están o sea, qué idiomas soportan, ¿no? Entonces eso que lo tengáis siempre como muy presente, ¿no? Elegir la tipografía que soporte el idioma en el que estáis trabajando. Y lo que iba a añadir yo también, el tema de que probéis los textos en el idioma. De verdad, el Lorem Ipsum, guapo. El chiquito Ipsum también, ¿vale?
Pero a ver, sí, al final tienes que leer. Porque las tipografías no solo al seleccionarlas no tienes que ver solamente cómo es la forma de la A, la forma de la B, la forma de la C, que también, sino cómo se lee todo el conjunto de letras, ¿no? Y eso tienes que ver cómo respira. Si no sabes tú, a lo mejor, yo qué sé, finlandés o no sabes griego, por lo menos, no sé, hay mucho Erasmus seguro que dice, Quillo, léeme esto. Y arreglado. Luego también, por supuesto, que os encontréis con tipografías que tengan mucho peso en el sentido de que si, por ejemplo, los software de diseño con los que trabajamos, si nosotros utilizamos una tipografía que no tiene cursiva, lo que hace muchas veces el software es girarla o voltearla. Eso no es una cursiva real, es una cursiva falsa que puede presentar muchos problemas luego a la hora de la mancha, tanto de impresión como en legibilidad en pantalla. Entonces, aseguraos siempre que sean cursivas verdaderas, ¿vale? Que sean cursivas que haya diseñado el diseñador de tipo y no que sea una modificación de la propia tipografía que haya hecho el software. Luego, por ejemplo, que también tenga versalitas para el tema editorial o para cualquier otro tema, porque las versalitas, por ejemplo, en tema de comunicación, pues se suele usar para pies de foto o, pues no sé, para bibliografía, para cualquier cosa así. Y si estáis haciendo un proyecto de estas características, debería tener versalitas. Luego también números de caja alta y números de caja baja. Mucha gente piensa que los números de caja baja, ¿vale?, que son los de la derecha, pues sirven para dar un aspecto antiguo a un proyecto, ¿no? Cuando en realidad los números de caja baja sirven para los textos corridos. Porque los números de caja baja lo que hacen es que en un texto corrido, por ejemplo, si estuviéramos hablando de un libro, una novela que empezara pues fulanito de tal, no sé qué, en el año 1492, eso lo que hace es que no interrumpe el flujo de lectura, porque tienen el mismo movimiento que la propia tipografía. Entonces, no solamente sirven para un aspecto antiguo, sino que sirven para otra cosa, o sea, para no romper el flujo de lectura cuando es texto corrido. En cambio, lo otro, lo de la izquierda, que son números de caja alta, pues esto es lo que hacen. ¿Ves? ¿Qué ha pasado? Se ha ido para otro... Se ha ido. Ahora, lo que hacen los números de caja alta, por ejemplo, para si estáis maquetando, pues, por ejemplo, una memoria anual o, no sé, un catálogo, algo que tenga muchísimos números, pues en ese sentido, como todos tienen la misma altura, pues los números se leen muchísimo mejor y eso ayuda un montón cuando hay una carga de números muy, muy elevada. Por ejemplo, las memorias anuales de las grandes empresas. Si tuviera número de caja baja, pues se marearía uno y a los 5 segundos ya no querría leer más. Pero gente que tiene que trabajar con números necesita los números de caja alta. Y luego también el gran problema de la tipografía a la hora de elegirla, sobre todo a nivel profesional, es lo que vale. Porque la tipografía es cara. Es cara para los clientes, es cara. Siempre. Valga lo que valga, es cara. Claro, detrás de una tipografía hay muchísimas horas de trabajo, porque es un trabajo súper metódico, súper detallista, que necesita muchísimas horas para que funcione bien, muchísimas horas de trabajo. Entonces, la verdad es que si nos pusiéramos a pensar la cantidad de horas que echa un diseñador de tipo y a cuánto le sale la hora por vender la tipografía es barata comparado con la hora de trabajo que tiene. Pero sí que es verdad que la tipografía pues tiene un precio y además ese precio varía dependiendo de la función que tiene. Si yo, por ejemplo, quiero que quiero una tipografía que solo voy a usar para imprimir, pues os pongo ahí el ejemplo, ponemos ahí el ejemplo, pues son 55. Por ejemplo, 55 €. Pero si además quiero usarla para web, aparte de esos 55, tengo que pagar otros 55. Y si ya es para una aplicación digital, o sea, el precio se dispara, estos ejemplos son reales, ¿vale? Tanto por ciento real, se podría disparar pues a más del doble. Y si es para una licencia de vídeo, también se dispara. Entonces, imaginaros que el problema que le supone a un estudio pequeño o a una agencia cada vez que tiene que comprar una tipografía por un proyecto. O sea, se lleva gran parte del presupuesto una tipografía y eso hay clientes que no lo entienden. Porque es que hay clientes que se piensan, por ejemplo, que las que tenemos instaladas en el ordenador, pues eso son gratis. Que te dicen, no, pues usa una de ordenador que es gratis. No, perdona. No son gratis ninguna tipografía. Si yo tengo la Helvética en mi ordenador por defecto y yo quiero usar la Helvética para un trabajo profesional, yo tengo que pagar la licencia de la Helvética, porque la tengo en el ordenador no significa que la tenga que usar, que puedo usar gratis. La licencia hay que pagarla y todas las tipografías tienen licencia. Entonces también es importante que sobre todo a la hora de tener un trabajo profesional, o sea, tú no puedes sacar un trabajo a la calle con una tipografía pirateada y sobre todo si es digital, porque ya se rastrean. O sea, ya no es tan fácil como antes. Sí, no, cada vez está la ley, está la trampa, esto siempre. De hecho, hace poco comentaba esto, ¿no? Fíjate como comentaba con Andreu. Sí, Andreu Valius, si no lo conocéis también, para bichearlo también está bien. Por cierto, está en Fontán también su tipografía, con lo cual podéis utilizarla.
Y él me comentaba que le manda un colega un WhatsApp o por Facebook, no me acuerdo, y dice, oye, he visto tu tipografía utilizada en una campaña de publicidad de esto de Sierra Nevada. Dice que Andreu Ain diciendo, ¿cómo? Total, que bichea, es decir, que esto, la mentira tiene muchas patas, ¿no? Como se suele decir. Le pregunta, lo ve, le manda una foto y dice, no, mira, este es el cartel y tal. Y dice, pues a mí no me han comprado la licencia. Ups, creo que la ha cagado, ¿no? Lo típico, ¿no? Total, que al final se puso en contacto con la Junta de Andalucía, que era la que promueve ese tipo de campañas y tal para promocionar Sierra Nevada. Y dice, no, mira, la culpa la tiene el estudio que ha creado, digamos, la campaña, ¿no? Ah, vale, pues voy a hablar con el estudio. Esto es como las 12 pruebas de Asterix y Obelix, ¿vale? Sí, una prueba detrás de otra, hasta encontrar el culpable, ¿no? Total, ¿vale? Llama al estudio y le dice el estudio, oye, que igual es que se te ha olvidado pagarme la factura. No sé, algo así, ¿no? Lo típico que puede ocurrir en estos momentos. Y resulta que la hizo alguien que no tenía experiencia o lo que fuera, o al menos lo que le dieron en el estudio, ¿vale? Esto es como todo, tapa la pizza, a ver qué pasa. Y al final, bueno, se le pagó y tal, pero bueno, que se cogen, ¿no? De hecho, es curioso también con el tema de licencia, para que veáis hasta dónde llega ese, porque aquí estamos poniendo ejemplos también de... No sé, al final depende también del cliente, ¿no? Y siempre yo he tenido la suerte sí, porque desgracia nunca es, te lo pasan muy bien los proyectos, sea cual sea. Curré en Imagenio, ¿vale? Haciendo uno de los rediseños de Imagenio. Y recuerdo que por aquella época estábamos con... Bueno, total, utilizamos Arial pensando que iba a ser barata. Esto es típico, Arial, esto es económico, está en el sistema, no preocuparse. Teniendo en cuenta que los ordenadores que están en el Pirulí son del año 82 casi, de mi edad casi tienen. De hecho, yo he visto ordenadores allí destapados con 2 ventiladores para que no tengan calor, ¿vale? Es decir, ¿cómo puede estar sin televisión en España? Vale, pues sí, está. ¿Qué vamos a hacerle? Tendrán otras cosas. Y total, que vamos a la distribuidora de Arial en España y le decimos, mire usted, queremos utilizar Arial para el nuevo diseño de Imagenio, tal, necesitamos 3 pesos, no sé cuánto. Haznos precios, ¿no? Imagenio, ¿no? Tal. Te voy a cobrar barato, 10 céntimos por usuario al año. ¿Y tú? ¿Cuántos usuarios tiene Imagenio? ¿Vale? Más de 1 millón, tal. Bien, igual hacemos una medida. Y al final fue lo que se hizo, ¿vale? Si Imagenio, Telefónica tiene una tipografía corporativa medida por eso, al final muchas veces te sale, depende en qué envergadura de proyecto, te lo permite más, ¿no? Otro caso también, esto es como de abuelo cebolleta, ¿vale? ¿Te acuerdas aquel día cuando...? Hubo otro que era en el ABC, cuando hizo Eduardo Manso el diseño de la tipografía de ABC, cuando el jefe supremo iba a firmar la factura que hizo Eduardo Manso al ABC por hacer la tipografía del periódico, se llama Periódico, por cierto, le dice, oye, ¿esto es una factura o es un plan de pensiones? A lo que dijo el director de arte, ¿y lo que te va a ahorrar en papel? A lo que hizo el jefe supremo. Toma, para ti. Sí, al final muchas veces más ese tipo de cosas, ¿no? Es que tener en cuenta que una tipografía puede hacer que te ahorres papel, porque si una tipografía un poco más condensada, puede ahorrarte tirada. O sea, si hasta ahora con una tipografía tenías como, el periódico tenía, voy a decir así random, ¿vale? 16 páginas, si la tipografía es un poco más condensada, en vez de 16 páginas puede tener 15 o 14. Entonces te estás ahorrando papel y estás ahorrando tinta. Y eso, a lo largo del año, para un periódico, es un pastizal, porque y la impresión y el papel pues vale un montón de dinero. Entonces, eso también hace que incluso la tipografía ayuda a eso también, ¿vale? A ahorrarse también dinero en impresión, o sea, que tiene todo el sentido. Y ya un poco el caso es que cuando te enfrentas, por ejemplo, cuando estás trabajando en un estudio, lo que sea, y ya ves que el tema de las licencias y tal... Pues al final todo es un poco cuando no te lo puedes pagar o los clientes no quieren aceptar la tipografía porque es cara o lo que sea, tienes que recurrir a la parte, no a Dafont, por favor, o sea, a Dafont no recurráis nunca, no hay ningún sentido, o sea, no tiene ningún sentido que recurráis ahí, hay otra fórmula, gratuitas también, pero me refiero, es que siempre está como un poco sota caballo y rey, ¿vale? Porque las gratuitas son las buenas son las mismas y al final pues todo el mundo se va a ellas, tanto digitales como Google Font, como otras que están de libre acceso y al final todos los trabajos son iguales.
porque tú ves un montón de trabajos buenísimos y al final siempre ves la misma tipografía, la misma tipografía, la misma tipografía. Y en el fondo, pues todos los proyectos más o menos son un poco parecidos, ¿no? Sí, al final lo que hablamos antes de la comunicación, ¿no? Tú tienes que comunicar, tienes que transmitir. Si al final utilizas siempre las mismas, como que... El mensaje es súper neutro, o sea, en realidad no estás transmitiendo el mensaje bien. Al final todos los mensajes acaban pareciendo lo mismo y es lo que decíamos antes. No es lo mismo, no sé, una tipografía que intente vender, yo qué sé, una consultora, que una tipografía que intente vender productos de belleza. Es que al final el mensaje y el cliente tampoco es el mismo, el target, el público objetivo tampoco es diferente. Y otra cosa que tiene es que a todo el mundo le gusta la pata negra. O sea, a todo el mundo le gustan las tipos buenas. Una tipo que sea bonita, que sea legible, que sea lecturable, que funcione para todo, que sea original, que sea... Cuando digo original no me refiero que sea como display, así con ornamentos. Original a que ciertos trazos pues sea un poco más diferente. Entonces, claro, ahí ya nos ponemos en una tesitura de... Bueno, pues quiero una tipo buena para mi proyecto, pero que me cueste barata, que... Ya empieza ahí... Pues ya empiezan ahí los problemas, ¿no? Buena, bonita, barata, como está la cosa un poco difícil. Llega ese momento, ya sea estudiante, ya sea diseñador profesional, lo que sea, que tienes que elegir la tipografía para tu proyecto. Y después de todo esto que os he enseñado, y a lo mejor a vosotros pasa, cuando tenéis que elegir la tipografía para un proyecto o para una presentación, lo que sea, que la cara es esta. En plan, ¿hola? Diciendo, hostia, madre mía, ¿qué hago? Le he dedicado 80 horas a la ilustración, pero me quedan 5 para la tipografía, porque creía que no era importante. Elijo una cual sea. Sí, empiezas con el dedo así en la lista que tienes no sé dónde tú. En el Mac, o sea, Arial, empieza Arial, Times New Roman, Verdana, Georgia. También de vez en cuando alguien se atreve con una Comisan, porque es nuevo y no sabía. No sabía, es que mira, me no caía sabía bien. que esto no se podía y tal. La Helvética, otro clásico. otro la Helvética clásico. para todo, la Futura también, otro clásico. De hecho, es curioso, Futura, pero Comic-Sans, sí, es la tipografía, ninguna lo ha superado todavía en eso, que mejor se lee en pantallas de baja resolución. Sí, eso se lee hasta debajo del agua, es que es exagerado, ¿no? Es como que, hostia, ole tú, ¿no? Pero, hostia, el diseñador incluso se retractó en no recuerdo qué evento, pero eso sí, que dijo, me forzaron a hacerla. Me forzaron a hacerla y tú. O sea, yo no quería. Madre mía, tío, en serio, sí, estaba hecha para un perrito, no sé si sabéis para qué estaba hecha, pero para un programa de Microsoft. Y era un perrito, era Bob. Bob no podía hablar con una Times New Roman. Bob tenía que ser Bob, ¿sabes? Y tráeme las pantuflitas, dame un poquito, yo qué sé, vamos a ser felices. En fin, sí. que todo esto que hemos contado hasta ahora es para que veáis el devenir también, no solamente del estudiante de diseño en general, no digo solamente de diseño gráfico, sino del diseño en general, con los profesionales. Entonces, también para explicaros, o sea, el valor y la importancia de la tipografía y, sobre todo en nosotros, a la hora de hacer, o sea, de crear Fontán, sobre todo este señor, que fue el fundador, junto con otro chico, se llama Fran, la importancia de hacer Fontán, ¿no? Que ahí es cuando viene Fontán, en este momento. Para solventar, sobre todo, la mayoría de los problemas con los que nos enfrentamos los diseñadores, incluso los estudiantes también, a la hora de proyectos. O sea, ¿cuáles son esos problemas? Que tener tipos buenas a bajo precio o al menos a un precio que los clientes se puedan permitir, que los estudios se puedan permitir. Más cosas, Lole, tú que lo fundaste. Sí, pues mira, es decir, al final lo que intentábamos sobre todo también cuando fundamos, es decir, lo que hemos comentado, es decir, era un dolor tener que seleccionar la tipografía porque te quedabas con la cara del gato. Decía, yo sé que quiero transmitir tal cosa, sé que tenemos que estos valores, pero al final tú sabes a qué ciudad vas a ir, pero no sabes a qué calle, a qué piso, a qué planta. Entonces, un poco lo que intentábamos de Fontán era como favorecer eso, ¿no? Es decir, mira, vamos a hacer unos filtros que nos permitan, en base al proyecto, seleccionar la mejor tipografía para el proyecto que estoy haciendo. Si tú seleccionas, ahora lo veremos, por ejemplo, tiene un proyecto editorial, ya te salen tipografías que tienen que ver con diseño editorial, ya sea porque el diseñador haya pensado en eso, tenga unas características que sirven para eso, como hablábamos antes, economía, etc. O sean tipografías que se están utilizando en ese tipo de proyectos, ¿no? Por eso también la parte de cultura del diseño, digamos, de contenido, también es importante, porque sí, somos frikis, nos gusta hablar de las tipos, pero nos gusta hablar de las tipos desde el punto de vista que solucionan problemas que tenéis ustedes del día a día, y la historia es que salgamos todos a las 6 de la tarde de casa, de currar, donde toque, ¿no? Si estás estudiando, venga,
podemos salir antes, pero al final es un poco lo mismo, ¿no? Y sobre todo eso, quitar el freno de no tener que estar buscando en una página web, en otra página web, es decir, esa fragmentación, ya sea para encontrar la que es más barata o ya sea para encontrar la que es más barata, ¿vale? Sí, de otra forma que no vamos a decir aquí que está feo. ¿Sabes? Porque al final aquí, si prefiero que me ahorres tiempo, facilitarme la vida, es decir, yo utilizo Spotify, Netflix y tal, sí, me imagino que todos lo conocéis. ¿Alguien no lo conoce? Perfecto. Sí, porque me ahorra tiempo. Sí, yo cuando conocí Spotify es como que no tengo que pasar de un sitio a otro. La música, en serio, la discografía de los Maiden la tengo ahí, esto ya no quiero más. ¿Sabes? Pues un poco lo mismo. Si yo en un solo sitio tengo lo que es un catálogo de tipografía de calidad y que sé que tienen un control de calidad y que sé que me van a solucionar la vida, ¿para qué voy a complicar la vida? Para eso ya está Hacienda y estas cosas, no pasa nada, no es problema. Y sobre todo lo que dice Lole, o sea, también aligerar el flujo de trabajo, que le dediquemos el menos tiempo posible porque realmente, y para llegar a la solución, porque los diseñadores tenemos que ser súper resolutivos, porque trabajamos en un mundo que va súper deprisa, nos piden las cosas súper rápido y sobre todo lo que nos piden es que seamos resolutivos, o sea, que solucionemos los problemas lo más rápido posible de la mejor manera posible. Entonces siempre la tipografía, como es fundamental para cualquier diseño y es que es súper importante, pues nosotros hemos intentado en el proyecto que os vamos a presentar ahora, pues que minimizar todos esos problemas, iba a decir esos pain, ¿no? Esos pain, los pain, los anglosajismos nuestro vocabulario tal anglosajón, solucionar todos esos problemas de primera hora para poder llegar a una solución rápida, efectiva y sobre todo que contente a todo el mundo a todos los niveles, sobre todo también el tema económico, ¿no? Que siempre que hemos tenido un problema. Entonces, imaginaros que, la cara del gato era de una manera, confrontando nosotros lo que queremos que el gato esté así. O sea, esta es la sensación que nosotros queremos transmitir confrontado, en plan de, ya se han solucionado todos nuestros problemas, de hecho, pues ya... Mola. Podemos llegar mucho más lejos. Entonces, esta es la interfaz del proyecto, o sea, de la aplicación de la herramienta, porque a nosotros nos gusta llamarla herramienta porque es una herramienta para diseñadores y para estudiantes, ¿vale? que hemos creado. Y nosotros lo que vamos a hacer a partir de ahora, en vez de seguir con la charla, sea tal, en vez de hacerlo todo en plan PDF, os la vamos a enseñar en directo, ¿vale? Para que veáis realmente la utilidad que tiene la herramienta en directo. Entonces vamos a venir por aquí. Nosotros, o sea, Fountain es en la web de Fountain, os podéis descargar la aplicación de manera gratuita. De hecho, tenemos dos tipos de catálogo. Nosotros tenemos un catálogo gratuito, totalmente gratuito, que tiene unas 200 y pico fuentes, ahora mismo no recuerdo exactamente cuántas tiene, pero tiene unas 200 y pico fuentes que podéis utilizar totalmente de manera gratuita. Y estas fuentes, por ser gratuitas, no son fuentes que sean malas, ni mucho menos. Son fuentes, la mayoría, la mitad son de libre uso, que sus propios diseñadores de tipo han decidido compartirla, y eso pasa muchísimo, ¿vale? Pues pasa, por ejemplo, ¿cuál es la última empresa que ha hecho una tipografía? ¿IBM? IBM. Efectivamente, IBM se ha gastado el dinero en hacer una tipografía corporativa para luego compartirla con el resto del mundo. O sea, si vosotros queréis tener la tipografía de IBM, os la podéis descargar gratuitamente, perfectamente. Y la otra mitad de las tipografías que están en el catálogo gratuito son tipografías cedidas por los diseñadores de tipo que amablemente, pues para poder, sobre todo para esta aplicación, pues nos han querido ayudar, ¿vale? Y la manera de ayudar que han tenido ha sido cediéndonos. O sea que vais a tener acceso a 200 y pico tipografías que son de muchísima calidad. Y cuando digo calidad es que nosotros tenemos un filtro. Y todas las tipografías que entran en Fountain tienen que cumplir un mínimo de calidad. Eso significa que tienen que tener varios pesos, que puede servir para varios tipos de proyectos diferentes y que tenga una estética diferente. O sea, que no es nosotros no metemos aquí cualquier cosa porque ya que hacíamos algo lo queríamos hacer bien. O sea, y que realmente fuera una herramienta que sirviera. Eso sí, os descargáis la aplicación gratuita, pero luego tenéis la parte que tiene ya 2005 fuentes, que es como el catálogo premium, ¿vale? La gratis tiene 200 y pico, la premium tiene 2000 y pico, como no podía ser de otra manera. Alguna diferencia tenía que tener, ¿sabes? ¿No? Claro que habría que tener. Entonces, vosotros descargáis la aplicación, ¿vale? Y como podéis ver, pues tenéis esta interfaz donde podéis seleccionar, podéis hacer la búsqueda por tipografía, donde tenéis aquí pues todas las tipografías que hay.
podéis hacer la búsqueda, si sois frikis como nosotros y os sabéis las fundiciones, podéis hacer la búsqueda por fundiciones para saber, pues mira, pues esta es la de Nova Typhoon, que son portugueses, no sé qué, porque supongo que a alguno de aquí a lo mejor le gusta mucho la tipografía, pues que sepa que también lo puede buscar por fundiciones y ya a nivel tope buscarlo por diseñadores. O sea, ya esto es para frikis. Esto es para frikis del todo que quieran buscar la tipografía por diseñador porque sean muy fan de Andreu Valius, ¿vale? De que estaba hablando antes del Lole. Y pues decía, pues mira, pues Andreu tiene 7 familias en Fontán. Entonces tenéis 3 maneras de buscarla. También tenéis un buscador, con lo cual si habéis visto la tipografía en algún sitio y queréis y sabéis el nombre y tal, lo podéis buscar por el buscador. Una de las cosas que yo creo que es el éxito de nuestra herramienta son los filtros. Por lo que decía antes un poco Lole, ¿no? Los filtros lo que hacen es que nos ayudan a tomar la decisión adecuada lo más rápido posible. Y esto viene muy bien cuando uno es estudiante, pero es que también viene muy bien cuando uno es profesional, porque ya directamente puedes usar los filtros, entonces ya te va acotando mucho más la búsqueda. Entonces, en ese sentido, pues está muy bien. Por ejemplo, ¿qué tipo de proyecto estás haciendo? Si estás haciendo señalización, si estás haciendo packaging, editorial, digital, cartelería. O sea, ya puedes elegir cualquiera de esos. Luego, ¿qué alfabeto estás usando? Lo que os comentaba nosotros, o sea, necesitas latín, necesitas cirílico, necesitas griego, o sea, a qué países va a llegar tu tipografía. ¿Cuántos pesos necesitas? Pues si estás haciendo un proyecto editorial y necesitas, pues mira, voy a necesitar por lo menos regular o bold y light, ¿no? También te lo filtra. Normalmente que cuando yo me acuerdo de otra cosa, tío. Cuando empecé a currar en editorial, la primera vez que maqueté las páginas, maquetado un libro, me dice, te tiene que leer el libro. Y yo, pero si no me interesa. Pues sí, te tienes que leer el libro. Pues al final, ¿cómo te das cuenta de la jerarquía de información que necesitas y por lo tanto qué pesos necesitas en el proyecto? ¿No? Es como si haces la memoria de un proyecto tuyo y no te la has leído, ¿no? La has escrito por escrito, ¿no? Al final sabes de qué va, cuántos niveles necesitas, si tienes negritas, si tienes listas ordenadas, listas desordenadas, depende cómo sea, ¿sabes? Al final eso te permite ver también qué envergadura de familia necesita, que es lo que comentaba Ana antes, ¿no? Pero ni siquiera incluso si no eres ya diseñador editorial, eres diseñador gráfico. Si a ti te piden hacer un cartel, tú te tienes que leer la información del cartel porque tienes que saber qué información es más importante, qué información es menos importante, secundaria, qué tipografía. Pues si esta es secundaria, voy a usar una tipografía light, tienes que generar contraste, tienes que generar jerarquía a la hora del mensaje. ¿Vale? Un mensaje no es de todo lo que hay para hacer un cartel, seguro que hay una frase que es mucho más importante de otra y todo eso se tiene que jerarquizar. Tiene que haber un contraste entre la información más importante y la secundaria. Y con eso ayuda también la tipografía y puede ayudar a lo mejor a generar contraste, un tipo de peso diferente, y también puede ayudar a generar jerarquía, que es fundamental en diseño. Luego también, por ejemplo, respecto al tamaño del texto, podéis filtrar a través del tamaño del texto. ¿Qué es un tamaño de texto, por ejemplo, para la cartelería, que tiene que ser un tamaño grande, visible? Pues podéis elegir el tamaño más grande. Si en cambio que es un tamaño porque es para una memoria, para una presentación, para un libro, para una revista y que necesitáis un tamaño pequeño, ¿vale? Porque va a ser más texto corrido, pues también lo podéis elegir. Luego la longitud del texto, lo mismo. ¿Es un texto corto o es un texto largo? O sea, un texto largo en plan editorial, revista, catálogo, libro, o es un texto corto que vaya en una web, que vaya en una aplicación móvil, que vaya en un cartel, que vaya en un packaging. O sea, depende también un poco ahí que podéis elegir. Luego el número de fuentes que necesitéis, la altura de X. La altura de X nos sirve sobre todo para combinar tipografía. Para combinar tipografía y también para comentar antes. Si estamos utilizando o dentro de un proyecto de pantalla o digital, normalmente la altura de X suele ser amplia, ¿no? Es decir, alta. Con lo cual ya eso, si tú lo sabes, activa directamente el filtro y ya te está dando resultados, ¿no? El ancho también. Vosotros pensar en lo que hablaba antes Lole con respecto a la tipografía del ABC. O sea, utilizar una tipografía con una cierta altura o con un cierto ancho puede que a lo mejor tengamos, no sé, que nos digan, pues tiene que ser X pieza, o sea, X página o lo que sea. Entonces, en ese aspecto tenemos que ser económicos a la hora de utilizar una tipografía que sea más condensada, ¿vale? Pues nos va a permitir ahorrar espacio. Y eso pues se va a ver luego en el tema de que nos ahorremos papel. Entonces, también puedes hacer la búsqueda pensando un poco en ese aspecto. De hecho, incluso en digital también, es decir, al final los proyectos digitales se traducen, ya no hay solamente castellano o inglés incluso, pero bueno, hablábamos antes del vietnamita, ¿no?
Si al final también tienes que pensar en cuántos idiomas se traduce lo que vais a hacer. No solo por saber, sino también cómo se va a comportar las traducciones. Tú puedes tener un botón que en un idioma ocupe una línea y cuando lo traduzcas ocupa 2 líneas y haces tú, madre mía de mi vida. ¿Sabes? Ya estás afectando a la experiencia de usuario. Y si ese botón es el de comprar y no te compra, la hemos liado parda. Nuestra aplicación es muy sencilla. Simplemente te la descargas en el ordenador y se queda como una aplicación de escritorio. Entonces, en el momento en que tú activas una fuente, la que tú quieras, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo me he preparado un par de etiquetas, ¿vale? Me he preparado una etiqueta de un packaging de aceite, ¿vale? Y también me he preparado en InDesign, en Illustrator, en InDesign, un cartel, ¿vale? Entonces, yo ahora mismo, como supongo que ya sabéis, cuando en InDesign nos sale esta pantallita rosa, ¿vale? De la tipo significa que no reconoce la tipografía, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me puedo ir a Fontana. En el momento que tú activas una fuente, esa fuente se te activa en todos los software de diseño o no, los software que tú tengas en tu ordenador automáticamente, ¿vale? No tiene por qué ser InDesign, Illustrator ni Photoshop. Puede ser Sketch, puede ser... Venga, 1, 2, 3, responde otra vez. Venga, puede espérate, ser que me Sketch. acuerde. Final Cut. Final Cut, puede ser After Effects. After Effects, puede ser, no sé... Premiere. Word. Word, en Word también. PowerPoint. O sea, que no solamente los software de Adobe Diseño, sino en cualquier cosa se te activa automáticamente. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a buscar una que nunca falla. Vamos a buscar Clean Sans. Bien, a ver si tiene 2 N. Ahí está. Esta. W Clean Sans, que es de Branding with Type. Vamos a ponerle... Tenemos la ball, vamos a ponerle una italic, una light. Entonces, y esta también. O vamos a buscar Branding with Type, por ejemplo. Y vamos a buscar una modélica, que esto también funciona muy bien con cartelería. Vamos a ponernos la ball y la regular que ya está activada. Entonces, fijaros que yo lo único que tengo que hacer es venirme para acá y ya automáticamente, ¿vale? La tengo ahí, no sé si la veis. Modélica ball y ya, bueno, pues ya la cambio y esta la vamos a poner... Vamos a ver, modélica, teníamos, vamos a poner la Glen, que es la otra que he activado. Ahí está. Aquí está. Vale, y esta también, la Glen Sans. Aquí está. ¿Vale? Y ya está. O sea que automáticamente se te mete, bueno, directamente, bueno, aquí también podemos elegir otra. ¿Vale? La modélica también, que quedaba muy chula la bol. ¿Vale? Y esta le vamos a poner la Glen. De hecho, incluso pensando también en diferentes pruebas, ¿no? Lo típico de que tienes que descargar, es decir, buscarla, encontrarla, descargarla, instalarla, probarla. ¡Jo! Vuelta a empezar. Buscar, instalar, necesitar... Claro, una cosa que tiene buena que nosotros hemos puesto un visualizador. Entonces, por ejemplo, yo ya me sé que esas tipos funcionan muy bien, pero ¿y si vosotros no lo sabéis? Pues directamente te metes en la tipo, ¿vale? Y pones, pues, tipografía, no sé, por poner una palabra, por decir algo, ¿vale? Y en el momento en que pones tipografía, te sale la palabra tipografía con todos los pesos de la propia tipografía y un visualizador para ver cómo queda, porque claro, a lo mejor tú quieres ver primero cómo queda antes de activarla o no activarla. Entonces también tiene una previsualización y es súper fácil, porque lo único que tenéis que hacer una vez que se previsualiza es darle un clic y se activa o darle un clic y se desactiva. Además también tenemos carpetas, es decir, que yo tengo una carpeta de favoritos donde yo puedo poner mis carpetas favoritas, ¿vale? Mis tipografías favoritas que estoy haciendo para un proyecto. Si he utilizado para un proyecto y por si acaso se me ha olvidado, pues lo puedo meter ahí. Incluso si varios de vosotros tenéis la aplicación y estáis haciendo un proyecto conjunto, podéis compartir la carpeta para tener las mismas tipografías tanto en un proyecto como en otro.
Que eso, por ejemplo, en un estudio de diseño ya profesional, ya en la calle, en una agencia de comunicación, es muy normal que muchas personas formen parte de un mismo proyecto. Entonces, todo el mundo tiene que tener acceso a al mismo material, ¿no? Ya sea tipográfico o ya sea, por ejemplo, material gráfico, de imágenes o de lo que sea. De hecho, en el periódico también pasa. Es decir, el periódico, por un lado está el departamento de diseño y por otro lado está el departamento de redacción, ¿no? Pero al final trabajan con un mismo archivo que está en un servidor común, ¿no? Entonces, claro, tienen que trabajar con la misma tipografía porque si uno escribe 9 líneas, el maquetador a lo mejor cuando la cambia de tipografía ocupan 10 y ya que ellos le dejan todo el diseño porque eso tiene que salir al día siguiente. Con lo cual es importante trabajar con la misma tipografía, si no te quitas quebrador de cabeza y sale a tu hora del trabajo, claro. La verdad es que nosotros creemos que es una herramienta que le facilita muchísimo el trabajo tanto a los estudiantes como a los diseñadores, como ya hemos dicho. Y el precio es inmejorable, o sea, tenéis la parte gratuita, que si no queréis pagar nada, pues ahí está, que tiene tipografía de calidad. Luego, por ser estudiantes, vosotros tenéis un descuento, ¿vale? Por ser estudiante de la EADE, que simplemente con que nos lo digáis en la web, que hola, soy estudiante de la EADE, pues ya está, o sea, porque ya nos conocemos. De toda la vida, ¿no? No sé, soy alumno de Cristina, pues también, el descuento de papá ella también, ¿vale? Y el descuento creo que se te queda en 4,99, escúchame, 4,99 para tener un catálogo de 2.005 fuentes de calidad, vamos. Y además que no para de subir, si cada mes entran unas 100 o 120 tipografías nuevas, ya sean de diseñadores, proveedores, digamos, diseñadores, o también propias. Sí, porque nosotros también estamos haciendo nuestras propias fuentes, con lo cual, pues ahí también tenemos como una variedad. O sea, en Fontaine podéis encontrar tipografías que no podéis encontrar en otro sitio, con lo cual eso le aporta un valor añadido a vuestro propio proyecto. ¿Vale? Ya como digo, el precio también es inmejorable, sobre todo porque nosotros lo que queríamos es también dar precios que fueran reales, ¿no? Y en ese sentido, ya no solamente con ese dinero puedes acceder a todas esas tipografías, sino que va mucho más allá. Es que estás trabajando con una sola licencia, ¿vale? Que a lo mejor para ahora, para vosotros no es muy importante el tema de las licencias, pero para el día de mañana el tema de las licencias será muy importante. Porque no es lo mismo una licencia para web que una licencia para impresión y siempre vais a tener que pagar la licencia porque al cliente le tenéis que dar la licencia. Que no se puede trabajar con tipos piratas cuando un proyecto va a salir a la calle, ¿vale? De hecho, solo había un protocolo... Soy como la madre, ¿vale? ¿O no vale? No la hagáis. Y ahora yo les voy a decir las cosas, las anécdotas, ¿vale? Si hay un protocolo no escrito entre los diseñadores de tipo, ¿vale? A nivel internacional, esto es curioso. Es decir, hay una serie de 3 mails. El primero es para decirte, Quillo, se te ha olvidado pagarme la factura seguramente, te la paso. La segunda es, yo sé que estás muy liado, el mail se te ha quedado hundido en la lista de mail, lo puedo comprender, pero como no me pagues, te mando a los abogados. ¿Vale? Algo razonable. La tercera es, mira, pongo en copia a mi abogado, ya se pondrá en contacto contigo. ¿Sabes? Que a lo mejor tú como diseñador no lo ves directamente, pero igual tu cliente te puede decir ¿qué me has puesto aquí, tío? Que a ver si ahora me van a buscar un bollo, porque, por cierto, la multa de la tipografía ronda... La paga el cliente, no la pagas tú, la paga el cliente. Y rondan, están por 280.000 euros, porque la tipografía está considerada un software. Es como si pirateases Photoshop. O sea, que la cosa va... Pero... O sea, el rumor este es como, madre mía, qué de tipos piratas tengo, ¿no? O algo así, ¿no? El caso es que no es tampoco... O sea, no queremos que se pirateen las tipografías, por supuesto, más que nada porque cuando se vaya a la calle el día de mañana es que no lo podéis hacer, ¿vale? Porque ya no... aunque a vosotros no vaya a pagar la multa, tú imagínate tu cliente pagando la multa por ti, o sea, tu cliente no te llama más en la vida. Es que lo mismo tu cliente te demanda. Y aparte lo mal que habla de ti. Lo mal que habla de ti, y esto es una cuestión del boca a boca y más en España, ¿no? Que es que los negocios se cierran en los bares, ¿no? Y son 2 calles. Y son 2 calles. Sino que tampoco es un uso ético de la tipo y hay que aprender bien desde el principio a trabajar en condiciones, ¿vale? O sea, ya no solamente porque tenga una licencia, sino porque además aquí nosotros lo que hemos intentado sobre todo es tener un catálogo que sea muy versátil, que haya de todo y sobre todo que tenga mucha calidad. Porque mientras más calidad tengan los trabajos, luego mejor el resultado y más profesional el resultado. Porque una de las cosas que realmente a vuestro trabajo le da como el toque profesional final es la tipografía. Y para muestra un botón, o sea, hemos traído
estamos haciendo un poco el experimento, ¿vale? A ver si puedo hacerlo así. Efectivamente. Estamos haciendo un poco el experimento en la escuela donde yo doy clase, entonces hay muchos alumnos que están usando Fontao y estos son trabajos de gente que lleva 3 meses o 4 meses, estamos ya, ¿no? 4 meses estudiando diseño gráfico. O sea, hasta hace 4 meses no sabían nada de diseño gráfico. Y estos son trabajos de gente que está en el 4º mes del máster de diseño gráfico. O sea, y esto es mucho mejor que muchas cosas que yo veo en la calle a diario. Porque le da ese punto de profesionalidad que tiene la tipografía, ya sea para branding, ya sea para packaging. O sea, son trabajos que realmente tienen muchísima calidad para ser de estudiante. O sea, yo he visto botellas de cerveza muchísimo peores que esta, pero bueno, ¿Cómo lo sabes? en todos lados. Entonces, borracho, fijaros, no al final, cómo jerarquizar, cómo utilizar la tipografía, qué tipografía utilizar, le da como realmente como todo, o sea, es el antes y el después. La tipo muchas veces en los proyectos finales son el antes y el después de que quede una cosa realmente redonda, ¿no? Un proyecto realmente redondo. Y al final eso, es decir, al final la tipografía de que hemos estado hablando ahora como sistema, digamos de letras, como comúnmente conoce, al final solamente la punta del iceberg. Sí, hay muchísimo más que se puede hacer con tipografía. Y hablamos de OpenType, ¿vale? Si OpenType, básicamente, si yo os digo de primera con un lenguaje de programación, igual me hacen, ay, Dios mío, ¿qué me está hablando este hombre? Pero al final lo que hace OpenType, que es el lenguaje que tiene dentro de la tipografía, es decir, esa magia negra que hace, ¿vale? Es decir, lo único que hace es sustituir un grupo de caracteres por otro, ¿vale? Os vamos a enseñar unos ejemplos para que sepáis hasta dónde podéis llegar, sobre todo con la tipografía. Ya no solo el contenido, el texto, la comunicación, sino también ver hasta dónde podéis llegar sabiendo sus límites, ¿no? Creo que ahora están aquí. Pues al final, yo tenía un jefe que, hoy es amigo, me decía, tú tienes que ser como una T. Saber de todo un poco y especializarte en algo, ¿no? Al final, el poder cotillear otros campos, si sois diseñadores, meterse en otros campos de impresión, de desarrolladores, del editor, del redactor, te empatizas con sus problemas, ¿no? Con sus soluciones. Hay gente que soluciona las cosas de una forma realmente flipante, porque sabe encontrar problemas muchas veces, ¿no? Que está más para arriba, espérate, lo actualizo y ya está, que te va a dar la altura. Súbelo mejor. Vale, sí, que el scroll no funciona. Vale, sí, el primero. No puede subir más. Si, por ejemplo, con OpenType, si yo activo en esta tipografía OpenType, puedo hacer que sustituya, vale, le he dado muy fuerte, la F y la I, ¿vale? Que, por ejemplo, lo que está haciendo es una ligadura funcional, ¿no? Lo que está evitando que el punto de la I choque con la salida de la F. Eso si ese problema viene de imprenta, tú ves algunos tipos de madera que están cortados y cerrados para hacer que no haya choque, ¿no? O, por ejemplo, puedo hacer una ligadura más, digamos, discrecional, o que es más estética, con la S y la T, que al final lo que está haciendo, digamos, es algo que llame la atención en un titular, por ejemplo. O para branding. O para branding. Para hacer un logo. Y eso al final lo que estamos haciendo es simplemente sustituir un juego de caracteres por otro, no hay más. Estás sustituyendo la F y la I normal por otro. Por ejemplo, tenemos esta fracción, 12 partido de 45, si lo que tenemos aquí realmente son 1, 2, barra inclinada, 4 y 5. Sin embargo, aquí tenemos una fracción, ¿vale? Eso también se hace mediante OpenType. Y no sería lo mismo poner un cuarto. Y como veis, yo conforme voy escribiendo, la caja de texto es inteligente, digamos, y es capaz de traducirme lo que voy haciendo en los caracteres que necesita, ¿no? Así entendemos mucho mejor un cuarto de pescadito frito, ¿no? Sí, es totalmente más legible que si yo pongo esto, ¿no? Es decir, unimos eso a lo que hablaba Ana de los números. Si veo una carta así, un cuarto de pescadito, un cuarto de lomo, no tiene sentido. Eso ayuda a transmitir más el mensaje. Claro. O sea, incluso una carta de un restaurante, si no está bien hecha, no está bien diseñada y no están los números o los precios bien colocados, puede haber confusión. O sea, no sé si os acordáis, el año pasado, no sé si os gusta el cine, el año pasado en los Oscars metieron el patón más grande de la vida porque por culpa de la tipografía, por culpa de una cartela mal diseñada, ¿vale? Y entonces se equivocaron y leyeron lo que no era y le dieron el premio de, creo que era mejor película, ¿no? O mejor película a otra película
porque no había suficiente jerarquía de tipografía de texto dentro de la cartela. O sea, para que veáis lo importante que es la tipografía en ese sentido, pues con estos tipos de cosas igual, o sea, si yo no veo un cuarto, yo veo 1,4, no sé, cualquier cosa, es que puedo interpretar mal la información que me están dando y entonces eso pues puede, es falta de información, o sea, puede llevar a error. Claro, incluso pensar también el estrés tipográfico que puede tener ese texto, ¿no? Es decir, una carta de un bar, de lo mismo está en el suelo que lo mismo está sirviendo de avión a dos que están ya más alineados que qué. Claro, entonces igual al final lo comenta Ana, ¿no? Dice, igual se borra la mitad de del slash, de lo que es la inclinada, y parece 1,4. 1,4 pescadito frito. Hostia, esto parece la quiniela. 1, X2. No. Vale. Sí, ese estrés tipográfico es importante tenerlo en cuenta, ¿no? O, por ejemplo, sustituir un glifo literalmente por otro, ¿no? El glifo inicial, lo que es la V, como veis, en la primera es una V, digamos, de una forma, ¿no? Mientras que, si lo activo en la OpenType, puedo hacer que sea diferente esa V. Aquí en Paradigm podemos hacer un poco de inteligencia artificial y hacer que OpenType, si no me equivoco, cuando la T está o de la R, sea una forma de T. Si le pongo un O de nuevo, la T es diferente. Eso juega y hace que sea un texto vivo, que sea dinámico y que permita al final tener un aspecto mucho más manual, ¿no? En este caso. Por ejemplo, si nos fijamos en esta tipografía y queremos tener un texto mucho más dinámico y mucho más, casi prácticamente parece que está hecho a mano, ¿no? Podemos utilizar también lo que es la rotación. Que cada A que se escriba sea diferente. Entonces ya hace que sea un texto más orgánico, ¿no? Cuando se escriba con él. Depende mucho del mensaje. Si tú quieres ser más neutro, pues igual no te sirve este tipo. Pero es importante que lo sepamos, ¿no? Para branding, para hacer logotipos tipográficos, bueno, valga la redundancia, pero pues este tipo de características OpenType vienen muy bien porque cambian los glifos y vas cambiando los diferentes para darle un toque mucho más personalizado, ¿no? Que simplemente escribir el nombre de la marca con una tipografía en concreto. Y al final lo que está haciendo la tipografía es decir, vale, tengo una A, después tengo otra, y él va calculando eso. Que no es que tenga que se va a hacerlo, pero sí sabe que se puede hacer con él. Aquí también es algo muy común que se hace en los últimos años, ¿no? Es sustituir una palabra por branch, en este caso, por un icono, ¿no? Si eso se está viendo totalmente, esto ha revolucionado un poco el mundo digital porque es capaz de ahorrar tiempo para implementar una aplicación, una iconografía en un proyecto web, por ejemplo, de aplicación. También pensar porque claro, si ninguno por suerte tenemos, digamos, disminución visual ni ningún problema en la vista, ¿no? Pero cuando alguien trabaja o vive con un navegador que habla, ¿vale? Para decirte qué hay en la web y qué contenido está representando, cuando le pones esto es mucho más amable que si le pones una imagen. Y si la imagen no le pones la descripción, como pasa el 99% de las veces, igual no sabe por dónde estás navegando. Sí, de hecho, yo tenía una alumna que tenía un ojo, no tenía visión, y en el otro tenía un 10%, un 15% solo. Y estas cosas te conciencian mucho. Y dices, hostia, coño, si yo navego normal, ¿no? Es decir, yo navego visualmente y ella tiene que hacerlo de forma auditiva la mayoría de las veces. Y muchas veces el diseñador no cae en eso porque no es el proyecto, ¿no? Aquí tenemos diferentes formas de implementarlo, ¿vale? La primera es OpenType, las otras son otras formas que no, la tecnología no es siempre un límite para implementar esto, ¿no? Es decir, oye, quiero utilizar tipografías con iconos, no. Esto lo digo porque muchas veces el desarrollador o quien implementa este tipo de tecnología te dice, eso es imposible. Al día siguiente, ¿has visto algo? Esto es imposible. Y tú, pero si yo sé que se puede, ¿por qué no me dices que sí, cariño? Porque al final estamos todo el día juntos. Si yo llegué a estudiar informática por eso, ¿sabes? Bueno, pues algo tendré que hacer. No, este es curioso, ¿no? Este se hizo por una identidad corporativa de una tienda de animales, donde tenía pato, tenía, pues, nunca me acuerdo, caniche, si no me equivoco, teníamos perro salchicha. No sé cómo se llama. No sé, ni idea. Y tenemos chihuahua, ¿no? Ese es chihuahua. Ahí está. Pero claro, el perro salchicha puede tener este tamaño o puede tener este otro, ¿no? Y claro, el perro salchicha, como todo animal, sí come, ¿no? Y cuando come, claro, sí, hace popó. Y al menos hace popó 3 veces al día, ¿no? Porque hay que sacarlo. Uno por la mañana, otro al mediodía, otro por la tarde. El chiquillo tendrá que comer. Todo esto es tipografía, ¿eh? Todos estos tipos.
Y claro, es decir, Eso también pasa con esto, es decir, normal que pase, es decir, el caniche, normal que pase, el pato, pues bueno, El pato ya a ver, ha mutado, el ha pato mutado. más complicado, ¿no? Es decir, tuvo el chiquillo un poco más de complejidad, ¿no? Pero bueno, también puede ser decir, hostia, que tengo un perro salchicha, pero tengo animales exóticos, ¿no? Tengo quimeras por allí, ¿no? Tengo un palomo que come huesos y que hace popó, ¿sabes? ¿No? Animales mixtos. Sí. O tengo también una jirafa que tiene cuerpo de chihuahua. Es que al final, si yo quito ahora mismo, desactivo el OpenType, al final lo que tengo es una tipografía que lo único que te pone es el inicio y el final de la palabra. Claro. Lo demás... Para que veáis que la tipografía va mucho más allá que el texto. O sea, con tipografía se pueden hacer muchísimas cosas. Vamos a enseñar un par de ejemplos más. Sí, que esto me flipa, como podéis comprobar. Sí, esto es otra cosa al final, traducir gráficas números a gráficas, tipográficamente hablando. Si yo pongo aquí en lugar de 100, pongo 10, veréis cómo ha cambiado el tamaño de la primera. Eso ya te ahorra muchísimo, ¿no? Es decir... Vosotros imaginaros que tenéis que hacer una infografía, como tenéis que hacer, pues, yo sé, ¿cómo se llama esto de tarta? Las gráficas de tarta. Gráficas de tarta, gráficas de lo que sea, y tenéis que dibujarlo a mano para la infografía. O sea, hay tipografías que directamente le metas tú la cantidad, que le metas numeral, directamente y automáticamente te hace el gráfico, ya sea de tarta, ya sea de línea, de barra o de lo que sea. O sea, ahorra muchísimo tiempo. De hecho, aquí nada más hay 2 ejemplos, pero esta tipografía tiene como, yo sé, 20 gráficas por lo menos diferentes. ¿Vale? Y al final lo que han hecho es decir, vale, cada glifo lo sustituye por un número. Hay un glifo con el número 1 que tiene una serie de alturas, el número 2 con doble altura, el número 3 y así sucesivamente, ¿no? Pero claro, no es solo eso, ¿no? Como de la hamburguesa para después, que ahora no hay hambre. Pero por ejemplo, si hiciéramos un salchichón, si en este caso, ¿no? Si podemos escribir, hola. No, al final lo que, no sé si se apreciará bien, pero es decir, al final lo que estáis viendo es un salchichón, ¿no? Con diferentes capas. De hecho, si dividiéramos las capas, veríamos una capa que es el cuerpo del salchichón, es decir, ¿vale? Es decir, lo que hay dentro del pellejillo, ¿vale? Tenemos otra que es la sombra interna del salchichón, importante, porque no tiene volumen, entonces estaría plano, no nos daría hambre, es decir, nos daría más hambre. Y también importante las corrugillas, ¿no? Es decir, aquello que está arrugadillo, que tiene donde está el tocino posiblemente, donde está toda pringadilla, ¿no? Pero claro, digamos que si ya nos vamos a friquear... Tú tienes aquí activado esto, inspeccionar. Tú igual puedes hacer salchichón con cerdo, como es común, ¿no? O más común. O cogerte y hacer un salchichón... Ay, perdón. Un poco más, pues no sé, si os gusta la Guerra de la Galaxia como a mí, ¿vale? Es decir, que soy bastante friki de estas cosas. No sé por qué. Sí, Heavy, mi madre me sacó Heavy y friki, vamos a hacerle. Vale, y decir, oye, pues voy a hacer un salchichón, pero voy a hacer un salchichón, bueno, más o menos con Yoda, ¿no? Es decir, Yoda, el chiquillo no me cae bien, digo, hostia, lo siento Yoda, te quiero mogollón, pero mira, tengo hambre y aquí es lo que hay. ¿Vale? Pero también podemos aplicarlo lo que son iconos, ¿vale? Tipo gráficos, ¿no? Que interfaz de usuario no tiene este típico, ¿no? Es decir, tiene un icono y un texto al lado. Sistemas operativos, aplicaciones, etc., ¿no? Con tipografía también podemos, lo que está haciendo, podemos hacer eso también, tener diferentes capas para utilizar la tipografía como icono, ¿vale? De tal forma que únicamente poniendo añadir fuente, añadir carpeta, perdón, ya las cosas se me van. Añadir carpeta, ya me está poniendo un icono que tiene un más. Si pudiéramos quitar carpeta, me pondría un menos. Y este ya es el culmen, ¿no? Es este cuando tiene hambre y dice, pero Quillo, me gusta la hamburguesa sin tomate, ¿vale? Y el queso si quiere también me lo quita, ¿vale? O sea, al final no quiero nada de eso, ¿no? Al final lo que estamos haciendo es hacer la tipografía y superponer los diferentes glifos, ¿no? Si yo desactivo el OpenType, al final lo que es texto. Simplemente. Esta la hicimos para una hamburguesería que todas las semanas cambiaban de hamburguesa. O hacían hamburguesas nuevas. Y tú sabes el coñazo que era. Sí, es que estas cosas... Entonces, claro, dice, mira, aquí yo te hago todos los ingredientes en diferentes alturas. Y ya tú me dices si lleva tomate, si no lleva queso. Y ya me pones tú como quieras la hamburguesa, ¿vale? Al final estás solucionando no solo un problema de comunicación, sino un problema de lo que comentaba antes también, del tiempo, ¿no?
de cuánto tarda el proyecto, de qué evolución va a tener. Aquí hay otras, hicimos otras de bocadillos, hicimos otras de donuts, al final solamente tu imaginación, digamos, que tiene el límite, ¿no? Y el cocinero, porque madre mía, ahora estaban buenísimas, ¿eh? Sí, tengo que decirlo. Y ya esto también, ya es friquear, ¿no? Pero esto ya es, por ejemplo, jugar, ¿no? Con la tipografía, literalmente. Perdón, voy para el otro micro, mira que voy. 1, 2. ¿Vale? Podemos jugar con él y decir, hostia, te voy a ganar, tío, te voy a ganar, no, me vas a ganar, no, te gané. ¿Vale? Y todo eso es tipografía. Realmente lo que estamos viendo es simplemente que le he dado a la W, el otro lado a la I, yo a la D, él a la U y a la V. Y cuando se ha dado W, D y V es cuando ha hecho digamos, el tachado, ¿no? Entonces, muchas veces cuando pensamos en lanzar un producto, quizás es decir, un producto, un proyecto, algo para aburrirnos, para distraerte en casa al fin de semana, pues esto. ¿Quieres añadir algo? Me dice, ya me lías que hablar, no pasa. No. Yo lo único que, un poco haceros ver, ¿vale? Que el tema de la tipografía va mucho más allá que simplemente el texto, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Para todos los proyectos el hecho de tener texto, pero que tampoco os quedéis con... O sea, el mundo tipográfico es un mundo súper rico, es un mundo que se está explorando, es un nicho para todos los diseñadores, para aquellos que os gustan la tipografía, pero realmente se puede hacer mucho más que sea como texto, ¿no? Lo que ha comentado Lole, o sea, que tiene millones de posibilidades diferentes, infinitas y sobre todo muchas en el plano digital que se están empezando a descubrir ahora. Y por supuesto en el ámbito que nos ocupa en el día de hoy, sobre todo el hecho también de presentar aquí la herramienta es porque nosotros creemos mucho en ella, porque creemos que es una herramienta fundamental que nos va a quitar muchísimos problemas profesionales al día a día a los que trabajamos como diseñadores, y sobre todo que a los alumnos también y a los estudiantes también les puede solucionar muchos problemas a la hora de enfrentarse a un trabajo, aprender mucho a la hora de enfrentarse a ese trabajo y sobre todo tener unos resultados que se parezcan cada vez más a los resultados profesionales, o sea, que tengan resultados profesionales ya desde cero, incluso del mismo momento que están en la escuela. Qué bonito. ¿Y alguna pregunta? En un momento la pregunta. Ya, una. Lo que habéis dicho de OpenType es programación. Sí. ¿En qué lenguaje? OpenType. En verdad, hoy en día casi todas las tipografías tienen OpenType. Entonces, por ejemplo, dependiendo del software, tú puedes tener... O sea, yo siempre recomiendo, por ejemplo, a mis alumnos que cuando te sacas, por ejemplo, de Illustrator la paleta de texto, te saques también la de OpenType, que se puede sacar. Porque cuando tú estás en Illustrator, de hecho te lo voy a enseñar, más que decírtelo. O sea, yo siempre, por ejemplo, fijaros que tengo la de carácter, pero también tengo la de OpenType. La de arriba, ahí está. Porque yo desde aquí, por ejemplo, pues si tengo un texto, el que sea, vamos a poner ese. Vamos a poner la tipografía que estábamos a ver. Lensans. Vamos a poner. Por ejemplo, esta. ¿Vale? Es que esta lo mismo no tiene muchos glifos, pero... Creo que tiene. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, bueno, 1918, ¿vale? No sé exactamente este tipo en concreto, si tiene número, figura de caja baja o de caja alta, alineamiento tabular, déjame ver, estilo antiguo proporcional. Fijaros, antiguo estilo proporcional sí que tiene, ¿veis? Entonces yo estoy, por ejemplo, trabajando y yo siempre estoy con OpenType encendido porque yo puede que tenga figuras por defecto, que serían los números de caja alta, y luego yo tengo que ver, pues, si a lo mejor estoy haciendo texto corrido, necesito los números de caja baja, entonces pues simplemente pues dándole aquí, o si necesito ligadura, pues ya me dice lo que está encendido, que son las ligaduras estándar, y lo que no. Vosotros pensáis que casi todas las tipografías hoy en día, casi todas están en OpenType, porque OpenType es capaz de albergar más de 65.000 glifos diferentes. O sea, es una pasada. Eso es que en una misma tipo o en un mismo archivito yo puedo tener 65.000 glifos diferentes, que puedo tener como, yo qué sé, 20 A's, 20 B o 500 o no sé cuántas mil ligaduras. Entonces, a la hora de trabajar con ella, sobre todo en diseño, pues es que es mucho más funcional, mucho más versátil, porque yo puedo cambiar la A si tiene otra A
porque se adapte mejor, porque estéticamente tenga una ligadura ornamental que sea más bonita, cualquier cosa. Entonces, os recomiendo que no solamente trabajéis con fuentes OpenType, sino que seáis siempre conscientes de que dentro de los propios programas vosotros podéis tener siempre la paleta de OpenType fuera, ¿vale? La podéis poner al lado de párrafo o al lado de carácter, y tenerla siempre pues para poder ver todas las opciones que tienen las letras, que las letras tienen, o sea, las tipos tienen muchas más opciones que las que a priori parecen, o sea, hay mucho más allá. Lo que pasa es que no se le saca todo el partido porque la mayoría de la gente no sabe que esto está. O sea, que es un mundo por descubrir que os va a dar un cambio radical en vuestros propios proyectos. De hecho, la caja de texto es lo más inteligente que hay. Es decir, hace magia, como una caja negra, ¿eh? Que la activa y desactiva, hace cosas diferentes. Y yo, joder, qué habilidad, coño. ¿Más o menos? Sí. ¿Alguna otra? A mí sí me gustaría hacer una pregunta. Si algún alumno, por ejemplo, ha diseñado una tipo, ¿qué valores miráis a la hora de introducir tipos nuevos en Fontao? Sí, lo primero son las... ¿Qué te ha pasado? Estoy pensando. A ver, por lo Estoy menos- pensando que eso no lo hemos dicho. O sea, que Claro. lo que no hemos dicho es que en Fontao, todos los que hagáis tipo, que aparte que no las podéis enseñar ahora y tal, si están muy bien y nos gustan, os podemos ayudar a producirlas. Eso significa que pueden llegar a estar en nuestro catálogo el día de mañana y que la gente puede utilizarlas para trabajos profesionales. O sea, que eso está muy guay, ¿eh? De hecho, nosotros lo que miramos ahí sobre todo es decir, podemos partir, como dice Ana, de un juego de caracteres básico, ¿no? Sí, con que tenga el dibujo, es decir, que tenga ortogonalidad y alguna serie de características que hagan de ello un sistema tipográfico, ya entra en la primera criba. Después, digamos, que la parte de producción o lo que esperamos, digamos, de una tipo, ya más, sí, digamos, profesional, suele ser que tenga por lo menos el soporte Latin Plus, por lo menos. Sí. Esa es la primera criba. Después hay 2 saltos más que ya tienen que ver con cirílico o con griego. Y después también con todo digamos, con todo el OpenType que tenga. Ya tenga números minúsculos, números mayúsculos, tal. Digamos que son un poco las 3 o 4 cosas que se nos van a mirar cada vez que entra una tipo. Sí, porque temas de espaciado, de hinting y todo eso lo podemos hacer nosotros. O sea, yo creo que lo fundamental es el dibujo de un juego de caracteres básicos. Que esté bien, o sea, que realmente pues, que el dibujo esté bien hecho, porque toda la parte de producción y eso nosotros la podemos hacer. Sí, al final muchas veces los diseñadores tipo, como todos, ¿no? No sé, lo que quieren hacer son letras. Sí, ellos quieren dibujar letras que solucionen problemas de comunicación, de producción, de económico, lo que toque. Para lo demás estamos nosotros, ¿no? Que nos mola y todo, ¿sabes? Que es lo peor. Hemos... Sobre el funcionamiento del programa, Sí. una vez que instalas Fontao, por ejemplo, cualquier software que tengas en el ordenador despliega la ventana de texto, ¿no? Si no tengo activada ninguna, no me sale todo el listado. Las que tienes por defecto. Claro, la del sistema. Que borras todas las de todas las fuentes de tu ordenador. Y digo, solo una. ¿No? A la hora de desplegar ese de fuente, en vez de que me salga, Todo. me saldría solo la que tengo activada. La que tiene activada. Sí, eso sí, efectivamente. Y para desactivarla, pues con el clic se desactiva y punto. Si no tiene ninguna, alguna tendrá que tener, pero vamos. Sí, no. Hostia, de hecho me acuerdo. Sí. Las fotografías que se activan en Fontao realmente no se instalan. Claro, lo único que tú tienes acceso a esa tipografía, digamos. Y tú puedes tener esa cuenta en este ordenador y mañana irte a otro, abrir tu usuario y tener allí la misma tipografía. Claro, a la hora de empaquetarla, un PDF X y ya está. Te soluciona. De hecho, las imprentas lo agradecen muchas veces. Y si no le dice a la imprenta que tenga ese... Y los diseñadores también agradecemos que no se haga el trabajo, porque a mí hace poco me pasó que haciendo un packaging me pidieron el empaquetado y la gente de la imprenta, pues con toda la gracia del mundo, abrió el empaquetado y me modificó la mitad del packaging, porque ellos consideraban que lo iban a mejorar. Y como estaba el empaquetado, tenían las tipos y todo, lo cambiaron todo y resultó un desastre. Entonces dije, es que no tenía que haberle dado el empaquetado en la vida. Hostia, Porque al final
como tú cuidas tus proyectos y como tú diseñas tus cosas, eso lo entiendes tú. Y si te están pagando a ti por diseñar, si hay algún cambio en imprenta, te deberían de decírtelo a ti y tú lo cambias. Que no lo cambie la imprenta porque le venga a ella en gana. Entonces, como al final es como que se guarden el empaquetado los tipos, ¿pero para qué? Porque ¿al caso el cliente va a necesitar el empaquetado? Si el cliente no tiene InDesign, ¿no? En Claro, ese sentido, no sé. Y normalmente te pide a ti el proyecto. De hecho, también una forma de fidelizarlo, ¿no? Decir, oye, vente conmigo siempre, corazón. Claro. No sé si lo habéis dicho, cuando el diseñador cede una tipografía, ¿vosotros se la compráis y luego hacéis uso de ella o cada vez que alguien la utilice tiene algún tipo de retribución económica? Nosotros a ellos le pagamos en función de las horas de uso de su tipografía. O sea, mientras más se usen sus tipografías, más tanto por ciento se lleva a nivel mensual de todos los beneficios que se ganan en el mes. Todo eso se divide. Y entonces, mientras más tipos tengan en Fontán, obviamente, pues más opciones tienen de que la gente la use y más horas de uso. O sea, que en ese aspecto está muy bien. Sí, todo se queda en el programa reflejado. Ya eso es automático. O sea, al final de mes, ya el propio programa nos dice cuántas horas de uso han tenido cada tipografía. Y no solamente cada tipografía, cada peso de cada tipografía. O sea, que un diseñador se puede plantear tener una retribución mensual. Por supuesto. Sí. Construyendo varios. Sí. De hecho, si alguno de aquí hiciera tipografía y construyera, para estar dentro del catálogo premium, lo que sí que pedimos muchas veces es que sea una tipografía completa, es decir, que tenga más de un peso, que no solamente tenga una regular, o sea, que tenga por lo menos un mínimo, ¿no? Por lo menos tres, ¿no? Light, ball y regular, ¿no? Como eso. Pero en el momento en que ya tenga, que pase como los filtros de calidad, del espaciado, el hinting y sobre todo pues que tenga un par de pesos, o mínimo 3, pasa al catálogo premium. En el momento que está en el catálogo premium ya, eso es retribución económica todos los meses, por supuesto. Y además de las más altas del mercado, si se me permite decir. Perfecto. ¿Cómo te quiero? Que es verdad, que es verdad. Sí, no. Es sorprendente, pero sí. Perdóname, no me ha quedado muy claro las licencias. Una vez tenemos, digamos, yo me instalo Fontán y tanto la gratuita como la premium. ¿Qué licencias me otorga eso? ¿Yo puedo utilizarlo para imprenta, para web, para todo? Todo. ¿Es una tarifa plana? Efectivamente, es que es una tarifa plana. Claro, al final es tener bajo ese paraguas de suscripción todas las licencias necesarias para no tener que estar al final. Lo que sí es cierto que va paulatinamente. Si ahora tenemos desktop, ahora a finales de mes tendremos web fonts y para mayo tenemos app fonts. Y también al final eso evoluciona. Conforme vaya más, digamos, más medio, pues iremos implementando más licencias. Que eso es una cosa muy importante para nosotros porque, bueno, para todos aquellos que no lo sepáis, las licencias de tipográfica son licencias de software, es como de un software, y además las licencias dependen de la propiedad intelectual de cada país. Con lo cual hay tantas licencias como países y aparte cada diseñador de tipo le puede meter una cláusula en plan, pues yo no quiero mi tipografía, por ejemplo, para hacer un logo no se puede modificar ningún trazo, 0 trazos. Entonces, claro, tú a lo mejor te has comprado esa tipografía para hacer una marca, pero le quieres cortar un trocito de lado, pero es que por licencia no puedes hacer eso. Y ahora te has comprado una tipo, no puedes modificarla, por poner algunos ejemplos. Con Fontán lo que hemos llegado a un acuerdo con todos los diseñadores de tipo para tenerlo todo bajo una sola licencia, que nos permita abarcar todo tipo de proyectos a todos los niveles, ¿no? Entonces, claro, obviamente, pues todos los que tenemos en el catálogo han aceptado ese tipo de licencia única. Con lo que podemos hacer, bueno, ahora mismo lo que tenemos es solo para impresión, pero cualquier cosa de impresión, y como dice Lole, a partir del mes que viene tenemos webfont, que eso sí que va a ser genial, porque cuántos proyectos no hacemos con tipografías de pago que luego llegamos a la web del propio proyecto y usamos por la Roboto, ¿no? Claro, usamos la Open Sans y ya la coherencia ya la hemos perdido y en el proyecto se ha quedado ya en web. El proyecto, la coherencia se ha quedado en print, pero en web ya no sigue. Entonces, con esta nueva licencia vamos a poder usar la misma tipografía para print que para web. Entonces, eso va a estar genial. Estamos súper emocionados con que llegue el mes que viene y lo veamos en efectivo, ¿verdad? Totalmente. Y sí que al final eso es trabajo también con los diseñadores, que están también al lado de nosotros, decir, hostia, pues vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así, que al final ellos son los que crean esos tipos, ¿no?
Y luego el proyecto que sea más coherente es que al final tú estás orgulloso de los proyectos que haces y para tu portfolio y bueno, y como imagen tuya como diseñador, como agencia, como lo que sea, llevar esa coherencia siempre acompañada de la mano en todos los sentidos, pues al final el proyecto, lo que decimos, que al final el proyecto es redondo, o sea, al final es un proyecto totalmente completo a todos los niveles, no solamente gráfico, sino textual también. Qué bonito. Más o menos. ¿Otra? ¿Tienes otra? Venga. Yes. Por ahora sí. Para activarla, sí. Pero si te quedas sin internet en un momento, las tienes. De todas maneras, estamos ya trabajando en una opción offline. O sea, porque lo bueno que tenemos es que como estamos abiertos a todo tipo de feedback, o sea, cada vez que algún estudiante o algún diseñador o alguien nos da un feedback, nosotros tomamos nota del feedback y todos los meses lo actualizamos. Y estamos como en una continua actualización porque nunca dejamos de mejorar, pero bueno, en el fondo esto es una herramienta hecha por diseñadores para diseñadores. Con lo cual, todo lo que nos digan los diseñadores que tienen la herramienta, a nosotros nos vale para mejorar. Lo que queremos es mejorar, entonces vamos mejorando continuamente. Entonces, eso era como o sea, ahora mismo hace falta internet, pero ya estamos trabajando en esa parte offline, ¿no? Para que cuando no tengas internet, porque yo qué sé, porque te vaya al campo y quieras abrir el portátil, o porque vaya a ver un cliente y te dé fatiga de decirle, oye, ¿me puedes dar la wifi? Que eso también te puede pasar, y no quieras conectar tu teléfono al de que al menos para poder enseñar tu trabajo que tenga Fontao, ¿no? Claro, de hecho nosotros normalmente cada vez que sacamos una nueva funcionalidad, así, normalmente es como si la piden 20 personas, ya dices, hostia, esto hay que acelerarlo. También nos sirve a nosotros para ir priorizando los desarrollos del producto al final, ¿no? ¿Podemos decirlo del gestor? Sí, hombre. Tenemos también una primicia, que yo estoy muy emocionada. Yo no sé si vosotros... Bueno, es súper fundamental usar un gestor de fuentes, ¿vale? Para trabajar en diseño, porque tú no puedes tener todas las tipografías instaladas en tu ordenador porque te peta. Y oye, que me ha petado, ¿eh? Que lo digo por experiencia. Es verídico. Que me petó cuando estaba estudiando diseño. Y además que fue así, que se apagó el ordenador sin más, porque instalé como 1000 y pico del tirón. Y entonces hay que usar un gestor de fuentes. Entonces estábamos muy emocionados porque dentro de poco también otra funcionalidad que vamos a sacar es que Fontao también sea gestor de fuentes locales. Que no solamente tenga tus fuentes del catálogo, sino que además, si tú te has comprado otra fuente externa, que puedas usar Fontao como gestor de tipografía. Y entonces eso me parece ya como un valor añadido brutal. Yo es que estoy muy enamorada de este proyecto, como podéis comprobar, ¿no? Va a ser como súper guay, ¿no? Gestor tipográfico, además, catálogo propio y gestor de fuentes locales, eso va a ser como... De hecho, esas tipos que subáis en local al final se quedan en la nube. Y si accedéis desde otro ordenador también no te hace falta llevarla. Oye, que tengo... Es verdad, te acompañan, tío, porque hoy en día si tienes SwiftCase, o sea, las tipos que tú tienes en el SwiftCase del portátil no son las tipos que tú tienes en el SwiftCase del Mac. En Fontao están en red, con lo cual, con que abras Fontao con tu cuenta en cualquier ordenador que tenga Fontao, y si no te lo descargas en el momento, las fuentes locales te acompañan. ¿Qué me dices? ¿Te has quedado ahí? ¿Cómo te has quedado? No te has quedado, ¿eh? Muerto, seguro. O sea, yo por eso estoy tan emocionada, porque realmente es que estamos mejorando lo mejor que hay hoy en el mercado, lo estamos mejorando. Y es como... De hecho, yo creo que ahora va a coger, que tal como salga, va a comprarse una licencia. Dice, antes de que suba, ¿sabes? ¿No? Sí, la verdad que sí. Te estoy viendo los ojillos. Sí, me brilla. Aquí como Candy, la gotilla. Pues nada, chicos, ¿alguna pregunta más? Venga, va. Bueno, que sepáis que tenéis 50% de descuento, ¿eh? Y aparte que te podéis siempre descargaros el catálogo gratuito, ¿vale? Y mejorar ya desde ya vuestros proyectos y, por supuesto, cualquier tipo de feedback. Hay una burbujita en la aplicación. En la aplicación, no sé si se ve aquí. Pues no sé, en tu versión no sé por qué no la tiene. Porque mi versión es Pro y no se ve. Ah, hostia. De todas maneras, hay una burbujita y todo problema que tengáis, tenemos un servicio técnico que siempre está ahí para contestar dudas, si no sabéis utilizar el programa, cualquier cosa, ahí estamos y nada, y a descargar. Incluso también por añadir eso, un poco al final también que sea como un poco de apoyo, de consultoría tipográfica, ¿no? No solo técnico también, sino, oye, tengo esta duda, tal, al final nosotros también podemos aportar ese valor a lo que haga falta. Sí, es lo típico que no te sientas solo ante el peligro, así dándoles al... no sé cuál poner. Pues hay alguien que está ahí al lado tuya. No, de madrugada no, ¿vale? No, sí, de 3 a 4 de la mañana no, por favor. Porque ya nos han pasado que nada he escrito de madrugada y ha sido como, perdón. Y dice, venga. De madrugada no, pero en horario normal sí, podéis
podéis contar con nosotros. Los fines de semana, complicado, pero vamos, de lunes a viernes no hay problema. Pues muchas gracias. Ya.